Beno arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldien 11. ediziora. Datozen egunetan kazetaritzako gaurkotasunarekin lotutako hainbat alderdi jorratuko ditugu. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Os damos la bienvenida a la 11ª edición de las jornadas Periodismo a pie de calle, organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en las que trataremos diversos aspectos relacionados con la actualidad periodística. Europako jauregiko zikloari hasiera emateko, Europa gotorleku, bidai bat Europako giza eskubideen urraketetan barrena hitzaldia eskainiko dugu, Sergi Kamara prentsa argazkilariaren eskutik. Digo que comenzamos el ciclo del Palacio Europa con la conferencia Europa Fortaleza, un viaje por las vulneraciones de derechos humanos en Europa, a cargo de Sergi Kamara. Sergi prentsa argazkilari independientea da, migrazioetan eta errefuxiatuen alorrean espezializatua. Somaliatik Yemenera ontziz joandakoen bidea, Saharako basamortuko migrazio bidea eta Egiptoko organoen trafikoa estali ditu besteak beste. Urteetan zehar, Europako migrazio ibilbideak eta Melillako eziko giza eskubideen urraketak dokumentatu ditu. Decía que Sergi es fotodocumentalista independiente centrado en las migraciones y personas refugiadas. Ha cubierto las llegadas de barcazas a Yemen desde Somalia, la ruta migratoria por el Sáhara o el tráfico de órganos en Egipto. Siguió durante años las rutas migratorias por Europa y las vulneraciones de derechos en la valla de Melilla. Melillan egindako lan horri esker, Negro liburuan jaso zuen 2020an eta lan horri esker Telecinco telebistakateak ematen duen Jose Couso saria irabazi zuen 2005an. Honetaz gain, 2019an Joan Gomisen oroimenezko kazetaritza solidarioko saria jaso zuen, bere ibilbide profesionala aintzat hartuta. Bere lanak Harvardeko Unibertsitatean egindako erakusketa kolektibo baten parte ere izan dira. Bueno, decía que gracias al trabajo realizado en la valla de Melilla, trabajo que está recogido en el libro Negro, publicado en el año 2020, le valió el premio José Couso de Telecinco en el año 2005. También obtuvo el premio de Periodismo Solidario Memorial Joan Gomis a la trayectoria profesional en el año 2019 y además su trabajo formó parte de una exposición colectiva en la Universidad de Harvard. Beno, Sergik uste du bere lanbidean gehiago balio dutela bota pare on batek, hau da, egiten duzun lanak, argazki kamera on batek baino. Sergi es de los que creen que en este oficio valen más unas buenas botas y el trabajo y la dedicación que una buena cámara. Beno, besterik gabe hitza emango diot Sergiri, gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galderak egiteko aukera bat izango dela. Mesedez galderak izatekotan altzatu eskua, itxaron mikrofonoa jaso arte eta errespetatu txanda. Mesedez mututu sakeleko telefonoak, mesedez eskerrik asko. Bueno, decía que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano, esperen a recibir el micrófono y respeten el turno de preguntas. Sin más preámbulos, paso ya la palabra a Sergi. Silenciad los móviles. Muchas gracias. Eskerrik asko, muchas gracias por estar aquí, se lo agradezco mucho, dado a la gran calidad de la programación televisiva de tarde, se lo agradezco mucho que hayan decidido, me hayan elegido a mí. No, de verdad es un gran placer ver esta sala llena, no he dado charlas, pero creo que ninguna con tantas personas. Primero dar las gracias a José Félix, a Iconodifusión Cultural, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por invitarme y darme la oportunidad de presentar mi trabajo y poder mostrar mi trabajo a las personas, ¿no? Que es al final para
para qué lo hago, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco del trabajo que estoy haciendo o estoy continuando. Yo empecé en el 2004 en la valla de Melilla, como os ha comentado. Trabajé durante 10 años ahí documentando las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en la valla de Melilla, y luego me pregunté si estas vulneraciones de derechos humanos estaban ocurriendo también en otras fronteras europeas, ¿no? Y empecé un trabajo en diferentes fronteras europeas que ahora vamos a ver, ¿no? Primero les voy a mostrar un vídeo de 4 minutos de un vídeo fresco grabado en las costas del norte de Francia el día 6 de agosto, o sea, hace muy pocos días. Volví al Canal de la Mancha, que es una zona donde ya les explicaré, pero más de 35.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha el año pasado en pequeños botes en dirección a Inglaterra. Y esto es lo que me encontré cuando llegué el día 6 por la mañana haciendo guardia, esperando a ver si veía personas en la playa que intentaban salir hacia Inglaterra. ¿No va ahora este? Pasamos por aquí. Go away! Go away! Go away! Go away! Las playas del norte de Francia están ahora siendo militarizadas por la policía, como veis, con escudos y con cascos, con gases lacrimógenos que a veces también utilizan contra familias y menores. Aquí la policía fue desbordada, ¿no? Había muchas personas y no consiguieron pararlas. Su objetivo es llegar al agua para esperar una barca taxi que le llaman, que les recogerá para luego llevarles en dirección a Inglaterra. Esta vigilancia es en varias playas del norte de Francia. Esta es una playa cerca de Dunkerque, donde hubo el desembarco de Normandía. Y pueden ver cómo intentan pararlos, pero como son un número superior, no consiguen. Y este pobre padre con su hijo que intentaba llegar al mar. Go away! Go away! For your safety, go away! No! Se está dando esta paradoja, ¿no? Estamos poniendo fronteras para parar a los migrantes y estas personas que quieren salir de Europa e ir hacia Inglaterra también se les está parando y no se les está dejando ir de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque Inglaterra está financiando a Francia con cientos de millones de euros para parar a estas personas que quieren llegar a suelo inglés. Y aquí porque había prensa y aún se contuvieron, pero ha habido otras veces que hemos tenido vídeos de inmigrantes y personas refugiadas que nos han mandado vídeos de cómo se ha gaseado a niños incluso aquí en la playa. Una vez llegan al agua, la policía ya no interviene para evitar problemas con la barca por si se hunde. Y se quedaron un poco encallados porque llegaron a la arena y no podían salir por las olas, pero al final consiguieron salir. Había otra barca que llegó, había 2 barcas ese día, pero la barca estaba muy lejos, como podéis ver a la parte izquierda superior. Muchas familias no podían llegar a la barca, o sea que decidieron no subir ese día a la barca. Como podéis ver, familias con niños. El año pasado murieron 84 personas en esta ruta, 14 de ellas eran menores. Y este año ya llevamos unas 25.000 personas casi que han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
Y una vez ya ven que ya no es posible subir a la barca, pues las familias vuelven y se vuelven al campamento donde continúan malviviendo, esperando otro día para poder volver a probar. Esta es la Europa fortaleza de la que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Cómo estamos militarizando las fronteras, cómo estamos poniendo policías y estamos poniendo militares en las fronteras de Europa y cómo cada vez se está habiendo más violencia contra estas personas migrantes que intentan acceder a Europa o quieren salir de Europa, ¿no? Bueno, ahora quería hacer un juego, pero esta mañana, como ha habido gente en la exposición que ha venido, este juego no me va a salir porque un juego, ¿no? ¿Qué podríamos, apresados, en qué lugar, y 100 inmigrantes ilegales, de dónde? ¿De dónde podrían ser estas personas? ¿Y en qué lugar pueden haber sido apresadas, ¿no? ¿De dónde podrían ser? ¿De dónde? Pues el titular que habla apresados en un lugar, 160 inmigrantes ilegales pues son de Venezuela, 160 inmigrantes ilegales, para que veamos que los españoles, ¿no? ¿Quién de aquí no tiene algún familiar que, abuelo, abuela, padre, madre, que emigró, o tatarabuelo que emigró para buscar una vida mejor, ¿no? Esto es en el año 1949. Miles de canarios huyeron en pateras hacia Venezuela, ¿no? Ya se les trataba de inmigrantes ilegales también. ¿De qué huyen, no? Os voy a mostrar 4 fotos que hice un poco en un trabajo en el Kurdistán iraquí, ¿no? Huyen de la guerra, del hambre, pero muchas personas, ¿no? Como les dije, en agosto del 2014, Sinjar, tierra de la minoría étnica religiosa yazidita, fue testigo de lo que la ONU llamó una campaña de genocidio perpetrada por el ISIS. Miles de personas de la etnia yazidí fueron secuestradas, las que no querían convertirse al Islam fueron asesinadas y miles de mujeres fueron secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales. La mayoría fueron fusilados o decapitados y, como les he dicho, la mayoría de mujeres, las mujeres mayores eran utilizadas para hacer servicios en la casa y las jóvenes eran vendidas como esclavas sexuales, como Nadia, nombre ficticio. Esta chica tenía 13 años, fue secuestrada cuando tenía 8, volvió a casa al cabo de 5 años. Yo hacía 2 meses que había llegado de un campo de refugiados después de escaparse de su marido, a la que la habían obligado a casarse. Fue vendida 4 veces en una plaza. Pasó por varias escuelas que la obligaron a aprender el Corán y un día su marido no volvió a su casa, no sabe por qué, y luego decidió escaparse, llegó a un campo de refugiados y al cabo de un tiempo pudo reunirse y volver con su familia. Laila, también de 32 años, fue vendida 9 veces, vendida a varios hombres, intercambiada. Me explicaba que las ponían en una plaza como si fueran ganado y los hombres pujaban por ellas. Y también me explicó una vez que cuando la sacaron en la plaza, la gente se quejó de por qué eran mujeres de 32 años y que no eran mujeres más jóvenes de 18 o de 20, ¿no? O sea que las sacaron de la plaza porque eran muy mayores y la gente quería, los hombres querían a mujeres más jóvenes, ¿no? Y Nastia, también de 26 años, que explica cómo cada noche era violada, maltratada, ¿no? Durante 4 años que estuvo secuestrada, también intercambiada por varios hombres. Y estas son las mismas personas de la etnia yazidí que hacían la ruta en 2015 hacia Europa y que se les barraba el paso, ¿no? O como la gente de Afganistán que se escapa de Afganistán, ¿no? Todos sabemos, todos hablamos de que están los talibanes, de que las niñas no pueden ir a la escuela, pero cuando llegan personas de Afganistán aquí no se les acoge, ¿no? No se les da el estatus de refugiado, ¿no? Como les decía, estamos construyendo una Europa fortaleza, cada vez más militarizada. Estamos celebrando cada año
se celebra en la Puerta de Brandenburgo la caída del muro de Berlín con fuegos artificiales y una fiesta, pero cada año se están construyendo más muros en Europa. Esta es la frontera de Macedonia con Serbia, hay muros como este en la frontera de Grecia con Turquía, la de Serbia con Hungría, Bielorrusia con Polonia, Lituania con Bielorrusia, Grecia con Turquía. Cada vez se están construyendo más muros para parar a estas personas, ¿no? Y a esto se le incluye, ¿no?, la criminalización a estas personas por el mero hecho de buscar una vida mejor, ¿no? Se les está criminalizando a las personas migrantes y refugiadas, también se les está utilizando para causar miedo y odio y ganar votos y ganar unas elecciones, ¿no? Aparte de esto, también últimamente, bueno, ya no últimamente, hace tiempo que se está criminalizando a las organizaciones, ONGs, que están ayudando a estas personas, que están rescatando a migrantes que se están muriendo en el mar Mediterráneo. Se les obliga a los barcos a dejar a las personas en puertos cada vez más lejanos, de 3-4 días de navegación, porque así estos días el barco no está rescatando a personas en el Mediterráneo y se prefiere a que las personas se mueran, no lo veamos, porque si no lo vemos no lo sabemos. Se prefiere que los barcos vayan a dejar a las personas más lejos en vez de intentar rescatar a las personas que están muriéndose o ahogándose en el Mediterráneo, ¿no? Perdón. Les voy a mostrar un trabajo hecho, bueno, en los 10 estos puntos. Empezamos por Lesbos, en Grecia, en Turquía. Estoy en el año 2015, que coincidí con mi amigo Unai Beroiz, que tenemos aquí, un fotógrafo también, que ya les digo que es el fotógrafo que hizo junto a otros el mejor trabajo que se ha hecho nunca en Lesbos, porque se fueron al otro lado, a la orilla de Turquía. Yo siempre lo digo, todos los fotógrafos nos quedamos en la parte de Lesbos a recibir las barcas, pero ellos se fueron al lado con los traficantes, jugándose el pellejo, y este es uno de los mejores trabajos que he visto de Lesbos, ¿no? Y quería decirlo y recordarlo. Esta es una imagen que, aunque parezca dura, pero me sirve para hablar un poco de las miles de muertes. No vemos cuerpos, no vemos nada, pero para mí representan un poco los miles de muertos que ha habido en esta ruta, ¿no? Porque aunque son rutas cortas de pocos kilómetros, pero ha habido momentos de muerte, ¿no? Ha habido gente que ha muerto intentando cruzar estos pequeños kilómetros que hay de Turquía a Lesbos, ¿no? Y ahí hice un trabajo con familias, ¿no? Vi que había muchos fotógrafos, había prensa internacional, había cámaras de televisión, había mucha gente, ¿no? Y la mayoría de gente estaba haciendo las fotos de cuando llegaban, yo también hice algunas, pero para intentar hacer alguna cosa diferente y mostrarlo de alguna forma diferente, vi que las familias, una vez llegaban en la barca, desenvolvían de plástico su móvil y se sacaban una foto de recuerdo del viaje. Y empecé a fotografiar familias, ¿no?, como esta, ¿no?, para mostrar. Era una época que también en 2015 se hablaba mucho de que venían los refugiados, los migrantes, que eran solo hombres, que venían a quitarnos nuestros trabajos, a violar en nuestras mujeres, ¿no?, barbaridades que se escuchaban sobre las personas que hacían la ruta en el 2015 hacia Alemania, ¿no? Creo que recordarán esa gran marcha de personas, ¿no?, hacia Alemania, porque Alemania abrió sus puertas. Pues esta familia de Afganistán, ¿no?, decidió huir de Afganistán y quería ir a Suiza para dar un futuro mejor a sus 2 hijas, ¿no?, Masome, y ahora no me acuerdo cómo se llamaba la niña pequeña, pero huyeron de Afganistán para poder dar un futuro mejor a sus hijas, ¿no? Este señor, que venía de Siria con su hijo, claro, los encontré solos. Yo estoy haciendo fotos de familias. Me dijo, no, estamos solos. Claro, vienen de Siria. Yo pensé, bueno, Siria puede ser que vengan solos, la guerra normal, puede ser que su mujer haya muerto en un bombardeo o algo. Y me dijeron que no, que como no tenían el suficiente dinero para salir toda la familia, decidieron que se iba primero el hombre con uno de los hijos y la mujer se quedaba con otro hijo en Siria esperando que este señor y su hijo llegaran a Alemania, pudieran conseguir trabajo, enviar dinero y que luego la mujer y el hijo hicieran la ruta, ¿no? O sea, tuvieron que decidir qué hijo se quedaba y qué hijo se iba, ¿no? Con la inseguridad que sabes que igual en Siria hay una guerra y que no puedes no volver a verlos, ¿no? A mí me pareció muy duro. Yo no tengo hijos, pero no me puedo poner en la cabeza cómo puedes elegir a cuál hijo te llevas, porque sabes que igual al otro no lo vas a volver a ver, ¿no?
Una pareja de jóvenes de Siria que se había quedado casado justo había hace 3 meses durante la ruta. Y como les dije, también había hombres solos, ¿no? Pero la mayoría en familias como las nuestras, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Esta familia que también venía de Siria, una mujer de Irán con su hija, que se le había muerto el marido y decidió, como estaba la ruta abierta, como Alemania aceptaba y como Alemania estaba abierto para las personas refugiadas, pues decidieron hacer la ruta que estaban haciendo estas personas y juntarse con las miles de personas que estaban haciendo la ruta. Y otra familia, ¿no? de Afganistán, ¿no? También, que querían ir a Alemania para buscar también una vida mejor, ¿no? Y esta también de Afganistán, ¿no? Como les dije, había mucha gente de Afganistán, de Irak, de estos países en guerra. Y Kos es otra isla de Grecia. Como sabéis, Grecia tiene muchas islas, muchas están cerca de la costa de Turquía, y es otra de las islas, es una isla turística como puede ser Lesbos, donde la gente va a la playa, va de vacaciones, pero también llegan barcas, ¿no? Como esta, que está hecha en una playa de Kos, como podéis ver, los costillos de arena que había hecho un niño o una niña turista el día anterior, y esta es una barca con la que habían llegado 4 amigos que habían comprado en una tienda de Turquía, en una tienda de playa, la hincharon y se fueron ellos hacia la costa de Grecia, ¿no? Este es un grupo de Pakistán que se había lanzado de la barca y estaba acabando de llegar a la playa. Y estos son otros amigos que se compraron una barquita y decidieron, como la costa se ve muy cerca, pues decidieron comprarse la barca y cruzar ellos mismos, ¿no? Sin esperar a pagar a una mafia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo les llamo agencias de viajes irregulares, ¿no? Porque claro, nosotros ahora mismo hemos podido decidir dónde nos hemos ido de vacaciones, hemos podido decidir a qué país nos vamos, pero muchas personas no pueden hacerlo, ¿no? Y por tanto tienen que buscar agencias de viajes irregulares, ¿no? Porque legalmente no pueden llegar a Europa. Aquí una barca que venía con personas del Kurdistán de Irak. Al fondo vemos la costa de Turquía, no hay muchos kilómetros, pero celebraban que habían llegado vivos besando el suelo, ¿no? Como les he dicho, no es muy peligroso, pero sí que ha habido varios casos de personas que han muerto solo cruzando este trozo de mar, ¿no? Y aquí una familia que dormía y descansaba en un hotel abandonado de la isla. Y pasamos a Melilla, España, todos conocen. Un punto español en el continente africano, dentro de Marruecos. Cuando yo empecé, la valla era de 3 metros, una doble valla de 3 metros, luego se subió a 6 como esta. Luego se hizo otro invento que se le llamaba la sirga tridimensional, que consistía simplemente en poner unos cables de acero entre las 2 vallas porque así los inmigrantes tardaran más en saltar las dos vallas. Y luego el último invento que se hizo, como pueden ver aquí, ¿no? También estaban construyendo un foso por esta zona, ¿no? Ya en plan castillo medieval. Estaban construyendo un foso en la parte marroquí para, ¿cómo se llama? Perdón. Para que no pudieran, ¿no? Para que no pudieran saltar y que tardaran más en llegar a la valla, ¿no? Pero cientos de millones, ¿no? Ha habido millones y millones de inversión en la valla. Como les dije, el último invento fue, como veían que la valla es la simple valla, ¿no? Que donde tú puedes meter los dedos de las manos y de los pies y podían subir, pues el último invento que se le ocurrió al técnico de la valla fue, pues como pueden meter los dedos, metemos una malla más pequeña, porque así no van a poder meter los dedos en la valla y no pueden poder trepar, ¿no? Pusieron esa valla, se gastaron más millones, pero bueno, luego los inmigrantes utilizaron esto con un coste de 1 euro, unas zapatillas con 4 clavos, para que pudieran entrar en la valla y un trozo de hierro que puedes encontrar en cualquier basurero y eso. Pues estas herramientas son las que se utilizaban para saltar la valla cuando, ¿no?
herramientas muy rudimentarias, ¿no? Inversiones de millones y millones en la valla, más todo lo que nos cuesta a la policía las 24 horas, los controles policiales, más todo el dinero que se está dando a Marruecos para parar a los migrantes, ¿no? De mala manera. Lo que les dije, ¿no? Ahora se está subcontratando el control migratorio a países terceros, estamos contratando a porteros de discoteca de nuestra fiesta europea para que no dejen entrar a estas personas a nuestra fiesta, ¿no? El problema es que se transforma en violencia y en muerte, ¿no? Como ha pasado muchas veces en Melilla. Pero como ya no se hace en territorio europeo, lo hacen en otro lugar, pues se tapan los ojos y nadie dice nada, ¿no? Aquí fue un intento de salto de unas personas que se quedaron en lo alto de la valla pidiendo clemencia, que les dejaran entrar, estaban a punto de saltar, pero llegó la policía, les bloqueó y se quedaron durante media hora aquí encima de la valla pidiendo clemencia, pidiendo por favor que les dejaran entrar, ¿no? Después de miles de kilómetros, de cruzar el desierto, ¿no? Donde muchos mueren también en el desierto, cruzar Argelia, Marruecos, malvivir en la montaña durante meses o años incluso, porque los intentos no son fáciles de saltar la valla. Cuando estás ya en la frontera, en tu última frontera de tu sueño europeo, se encontraron con la policía que les bloqueó y al final les echaron con gases lacrimógenos, los devolvieron a Marruecos. Algunos consiguieron saltar la valla, pero se les quería devolver, las expulsiones en caliente, que hubo un tiempo que las escondieron, pero hasta que ya no los podían esconder más. Luego ya nos dejaban hacer fotos, cuando nos habían prohibido siempre y ponían un cordón policial a 400 metros, no nos dejaban hacer fotos. Llegó un día que nos dejaron hacer fotos de expulsiones en caliente. ¿Por qué? Porque querían normalizarlo, querían normalizar una ilegalidad. Nosotros cuando vemos muchas veces una cosa, como está pasando ahora en Gaza, mucha gente ya ni lo mira, ¿no? Ya lo encuentra normal. Estamos comiendo cada día con muertos, mirando gente que se muere en el mar y ya nos inmunizamos, ¿no? Pues eso los gobiernos también lo saben. Cuando vemos una cosa muchas veces, aunque sea ilegal, pues se normaliza. Hicimos un escrito, varios periodistas que estábamos allí y denunciando todo esto, ¿no? Porque de un día, de la noche a la mañana, no nos querían dejar hacer fotos de la expulsión en caliente, que es ilegal, porque toda persona que pisa todo territorio europeo hay que cogerla y llevarla a la policía y abrir un proceso de expulsión y si hay un acuerdo de expulsión con su país, pues devolverlo, pero no se hacía esto, se devolvían las personas, se abría la puerta y se devolvía a Marruecos. Esta persona que saltó la valla se escondía debajo del coche por miedo a que la policía lo cogiera y lo devolviera, ¿no? Al final, aquello que a veces pasa en las películas, el poli bueno y el poli malo, uno de los policías le dijo sal, que no te vamos a coger, salió y corrió y se fue corriendo hacia el centro de inmigrantes y ahí pudo ya acogerse y se salvó. Este de aquí también saltó la valla, pero subió a la farola que había en la valla porque abajo había policías y tenía miedo de que le devolvieran a Marruecos. Se pasó como 2 horas y media aquí en la farola, al final cayó de cansancio, se rompió la pierna en la caída, pero gracias a eso no fue expulsado porque la Cruz Roja lo cogió y se lo llevó al hospital. Si no, lo hubieran expulsado y devuelto a Marruecos. Ya ven, ¿no? Aquí la policía luchando contra un grupo, intentándolo expulsar después de saltar la valla. Aquí uno que quedó inconsciente, que también lo querían expulsar inconsciente. Este es un vídeo para que vean la violencia que se utiliza en Marruecos. Esto se grabó en 2014, cuando ya están detenidos en el lado marroquí. Y esto, ven, cómo el policía le va dando palazos a esta persona, y no uno, sino varios. Y esto es una cosa que grabé una noche. Había noches que también había intentos de salto, se oían los gritos, pero no veíamos nada porque quedaba muy lejos, ¿no? Pasamos a Ceuta, que es otro de los puntos y fronteras de Europa. Aquí está en el tema de los menores, ¿no? Que cruzan la frontera de Marruecos hacia Ceuta, malviven
en Ceuta como pueden, y cada día y noche intentan meterse en el puerto, debajo de camiones o de autobuses, esconderse ahí para poder subir al ferry que va hacia Algeciras y una vez ahí pues bajar del camión y ya llegar a España, ¿no? El problema es que ha habido tres jóvenes que han muerto aplastados cuando intentaban subirse a un camión, ¿no? Murieron aplastados por el camión. Lo que les decía, como más control policial, como más control de las fronteras, las personas tienen que buscar vías alternativas y cada vez más arriesgadas, cada vez de más lejos, como antes las pateras salían de Marruecos, cuando hubo control en Marruecos luego empezaron a salir de Mauritania, cuando hubo control en Mauritania se salieron de Senegal y cuando hubo control en Senegal salían de Guinea-Bissau y así seguimos, ¿no? Se va alejando cada vez más las rutas, cada vez más kilómetros en barcas, más peligrosos, y por eso está habiendo más muertes, cada vez más muertes, se está incrementando las muertes de personas que están intentando llegar a Europa, ¿no? Porque las vías tienen que ser más arriesgadas y a causa del control policial y militar que hay en las fronteras. Pues aquí están todo el día intentando colarse en el puerto, vigilando que la policía portuaria no les vea, porque si les pilla les maltrata también. Les dan golpes de porra, también en la calle los maltratan, como les dije, los grupos de ultraderecha, el término MENA, que ahora ya se utiliza como un término discriminatorio, ¿no? Ahora el MENA ya es una cosa peligrosa, ¿no? No es un menor no acompañado, sino es una persona peligrosa, ¿no? Han conseguido meternos el miedo a los MENAs, ¿no? Que son simples jóvenes que como en todos los sitios, ¿no? Hay gente buena y gente mala, ¿no? Por ejemplo, salió una estadística en Cataluña que todos los menores no acompañados que llegaron a Cataluña, el 18% delinquía, pero la gente no se fija en el 82% que no. Evidentemente, de todas las personas que llegan, hay gente buena, hay gente mala, como aquí habrá, o como en mi casa, o como en Cataluña, como en todo el mundo, ¿no? Pero hay que fijarse en las estadísticas, evidentemente, que habrá chicos que vienen con una situación difícil o que ya son así, pero por 4 al final acaban pagando todos, y están grupos políticos que están utilizando este fenómeno pues para ganar votos y ganar elecciones. Vamos aquí a una zona cercana aquí, a Irún. Las centenares de personas que llegan a Canarias, estas imágenes que vemos cuando llegan al Hierro, a Canarias, una vez son derivadas a la península, muchas de ellas no se quieren quedar en España. Para muchas de ellas España es solo un país de tránsito, ¿no? Como lo puede ser Argelia o Marruecos, o sea, aquello que todos no cabemos todos en España, aquello que dice es que en España no cabemos todos, es que todos no quieren venir a España. Muchos quieren ir a Francia, a Inglaterra o a Alemania, España es solo una ruta de paso. Pues todos estos que quieren ir a Francia, la mayoritariamente los que vienen de países francófonos como Camerún o de Mali, tienen mucho el sueño de ir a París, ¿no? Pues todos estos continúan su ruta y se dirigen por Irún, intentan pasar por el puente que hay, que cruza encima del río Bidasoa, como pasa a las personas normales. El problema es que ahí hay un control policial racial, ¿no? Como un pantone, que si eres como más oscuro eres, más te paramos, ¿no? Y mucha gente lo prueba primero por el puente, normal, la mayoría de veces les paran y les devuelven, luego tienen que, claro, se cierra esta puerta y tienen que probarlo por otro lado, y luego lo prueban por el río Bidasoa, ¿no? Que es lo que hace de frontera. El problema es que ya 8 personas han muerto ahogadas intentando cruzar el Bidasoa, más una persona que se ahorcó, se suicidó después de estar mucho tiempo intentando cruzar, ¿no? Porque es lo que me decían muchos, la parte física del viaje evidentemente es dura, evidentemente es muy duro vivir en bosques, vivir con la policía que te persigue, pero lo que más me decían era que la parte psicológica, ¿no? De haber intentado llegar ya a tu destino varias veces, que estás en tu última frontera, te devuelven 6, 7, 8, 9, 10 veces, lo intentas, no puedes pasar, muchas personas están con la presión de la familia que tienen que llegar, trabajar y enviar dinero, se desesperan y se acaban suicidando, ¿no? Hace una semana en Dunkerque, en el norte de Francia, donde habéis visto el vídeo antes, malviven en un campamento, miles de personas esperando pasar a Inglaterra, pues la semana pasada se suicidó una persona ahí también después de llevar mucho tiempo ahí varada sin poder
ni ir para adelante ni para atrás, ¿no? Pues aquí en Irún encontré a un grupo, este grupo que venía de Guinea-Conakry, que este es el puente encima del río Bidasoa, en la autopista, que solo cruzar el puente ya llegas a Francia. Este grupo estaba aquí escondido, vigilando a la policía al otro lado, esperando que la policía se distrayera, y una vez la policía se distrayó, saltaron al puente y corrieron por encima del puente rápido y ya cruzaron a Francia. Y estos consiguieron cruzar, ¿no? Se pasaron un rato vigilando a la policía y estos consiguieron pasar por aquí encima del puente. En el Mediterráneo Central, que ya la mayoría de personas ya conocéis, estuve en una misión con el Open Arms. El primer día encontramos esta barca con la proa desinflada, ¿no? Imagínense, si no hubiera llegado los rescatistas del Open Arms, en 4 o 5 horas esta barca ya no estaría, ¿no? Y como pueden ver, la mayoría no llevan ni chalecos salvavidas, ¿no? Personas que se meten al mar sin chalecos salvavidas, con barcas, ¿no?, cada vez más sobrecargadas, y barcas de dudosa procedencia también, ¿no?, que son barcas que a veces no son buenas, ¿no? Les venden cualquier barca. Bueno, aquí se hizo el rescate de 87 personas. A la mañana siguiente nos llaman que había una barca con 118 personas, esta barca aquí, ¿no?, que estaba llena con bebés y con mujeres. Todo iba bien hasta que la barca se abrió por en medio y las 118 personas cayeron al agua. Este se salvó, ¿no?, con la madera se quedó encima de la madera de la barca. Y murieron 6 personas, entre ellas un bebé de 6 meses, que primero la doctora por la mañana la consiguió recuperar, pero a la tarde tuvo una parada cardiorrespiratoria y acabó muriendo, ¿no? Pero las otras 100 y poco personas pudieron ser salvadas, como Fatumata con su madre, que luego Fatumata nos hizo este dibujo mientras íbamos hacia el puerto donde tenían que desembarcar. Y nos explicaba la situación que pasó en Libia, ¿no? Nos dibujó a ella y a su madre dentro de la prisión, y vemos a un hombre con un palo y una línea directamente a ella, ¿no? Y ella con unas gotas en los ojos, ¿no? Nos explicaba que cada día las maltrataban en la prisión y no las dejaron salir hasta que pagaron un dinero. Las mismas personas que les dejaron salir de la prisión les ofrecieron luego un pasaje en una barca hacia Italia, ¿no? Como pueden ver, este dibujo, ¿no?, demuestra, ¿no?, de una niña de 7 años, se puede ver claramente este señor con un palo en la mano y la línea directamente, ¿no?, cómo va hacia ella, ¿no? Y esta ya fue la tercera barca que se rescató, no hubo muchos problemas y al final 254 personas fueron rescatadas, murieron 6, pero bueno, 200 y pico fueron rescatadas. Una vez estas personas son recogidas en el Mediterráneo, los barcos de rescate los dejan en Italia, como os he comentado antes, y muchos, como pasa aquí en Canarias, Italia es un país de tránsito y quieren continuar, y continúan por esta frontera de Italia con Francia, en Ventimiglia, es uno de los pasos donde intentan. Después de estos túneles ya está Francia, esta es la parte italiana, y al otro lado de los túneles está Francia. Algunos lo prueban a pie, algunos han muerto atropellados cruzando los túneles. Hay una organización que les marca un camino por la montaña, porque hay una montaña que es muy peligrosa, llegan los Alpes marítimos justo allí, y donde ha habido ya algunos que han caído despeñándose por la montaña, y hay una ONG que les marca el camino con una marca como el Sol, y les ha abierto una puerta en la valla, ¿no? En todas las fronteras que he estado siempre hay gente de a pie, organizaciones, pero mucha gente que vive alrededor, en la zona, que ayuda y asiste de una manera voluntaria y porque necesita hacerlo y ayuda a estas personas, ¿no? Lo que pasa es que muchos lo intentan con el tren, suben en el tren en Italia, el tren que va a Francia, pero en el primer pueblo francés, que es Menton-Garabán, y hay un control policial donde los policías suben por todo el tren, revisan todos los lavabos, todos los asientos, todo, y a las personas que no tienen papeles pues se las baja y se las devuelve
se las sube en una furgoneta, se les da un papelito de expulsión y se las devuelve hacia Italia. Esta es una cruz que pusieron en homenaje a una persona que encontraron muerta cuando intentaba cruzar la montaña hacia Francia, ¿no? También ha habido varias personas que al ver que dentro del tren les habían pillado, pues lo probaron intentando subir encima del tren y ha habido 4 personas que han muerto electrocutadas intentando esconderse arriba del tren, ¿no? Y algunas también por el túnel donde pasa el tren, que también han muerto atropelladas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Como hay que buscar rutas alternativas cada vez más peligrosas y esto provoca más muertes. Como había mucho control en esta zona, pues se empezó a abrir la zona de los Alpes, en la parte norte de Italia, con la frontera con Francia, ¿no? Aquí las personas, después de jugarse la vida en el desierto, de cruzar, jugarse la vida en el Mediterráneo, pues luego muchas tienen que cruzar montañas nevadas como estas. Estas son unas pistas de esquí que unen Italia y Francia, que los turistas, como turista tú puedes ir ahí tranquilo con tus raquetas y vas por las pistas andando y tú cruzas a Francia normal, ¿no? Pues aquí también hay un control policial y estas pistas por las noches son utilizadas por personas migrantes y refugiadas para llegar a Francia, ¿no? Les quería poner un poco de juego, ¿no? Muy parecido, ¿no? Estos son refugiados catalanes que se iban hacia Francia, ¿no? Cerca de Andorra, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? Este grupo pues se empezó a meter en el bosque para evitar la policía, salió de la carretera que iba hacia la frontera, se metió hacia el bosque. Como os he dicho, hay organizaciones, en la parte francesa hay gente que les acoge también. Esta era un chico que se estaba calentando los pies porque muchos van sin preparar, ¿no? Y van con bambas o sin material, no conocen la nieve, no saben que hace frío. Y estas ONG se montaron a partir de un caso de un chico de Mali que se perdió en la montaña, todo nevado. Lo encontraron a la mañana siguiente y le tuvieron que amputar los pies por congelación. A partir de ahí, a ambos lados de la frontera, en Italia y en Francia, se organizaron la sociedad civil y ONGs, y ahora en Italia les dan material para poder cruzar cuando es invierno, les dan material, abrigo, para poder cruzar sin pasar frío, ¿no? Aquí la policía pilló al grupo, les identificaron, ¿no? Tomaron sus nombres y les expulsaron de nuevo hacia Italia. A la noche siguiente lo vuelven a probar y es ir probándolo. Y me encontré esta familia de Afganistán, ¿no? Que había probado ya la segunda vez que intentaba pasar a Francia, lo había probado 4 meses antes, la policía los pilló. La mujer estaba embarazada, esperaron que naciera el bebé y ahora iban con un bebé de 6 meses. Aquí detrás está la madre, el padre con su hijo y su hija. La organización de Italia les vistió como turistas, como podéis ver, como esquiadores de turistas, o sea, se disfrazaron para pasar como europeos y el domingo pasaron por la pista entre cientos de turistas desapercibidos, ¿no? Y pudieron cruzar a Francia y de esta forma llegar, ¿no? O sea, se tuvieron que disfrazar de europeos para poder pasar la frontera, ¿no? Orgos, Hungría, Serbia y Hungría, ¿no? Aquí se construyó una valla a partir de la ruta de 2015. Hungría se cerró, hizo una valla de 170 kilómetros en toda la frontera con Serbia, con cámaras infrarrojas, cámaras de control, ¿no? Todo. Y aquí las personas intentan saltar la valla, o se hacen escaleras con las ramas de los árboles o se van a una ferretería y se compran una escalera metálica y por la noche intentan saltar la valla y continuar su ruta por Hungría y luego hacia Austria. El problema es que ahí la policía de Hungría y la de Serbia son muy violentas, hay mucha violencia en la ruta de los Balcanes, en Croacia, en Serbia, en toda esta ruta hay mucha violencia policial. A este chico le rompieron los tobillos a golpes de porra, porque así no intentará saltar la valla durante meses. Me explicaron que también le roban los móviles, les rompen los móviles, les roban el dinero, a algunos los dejan en calzoncillos, sin ropa, y les hacen volver a Serbia. También me explicaron unos que detenidos, con los perros ahí mordiéndoles, la policía se hizo selfies con ellos, ¿no? como recuerdo,
cuando los tenían detenidos y maniatados en el suelo, ¿no? Pero les decía, ¿no? Esta subcontratación y este pago a países limítrofes en las fronteras para parar a los inmigrantes. Muestra un golpe que recibió en la cabeza de porra, malviviendo en casas abandonadas, intentando todas las noches saltar la valla. Vamos al Canal de la Mancha, que es donde hemos visto el vídeo inicial. Como ven, ¿no? Este punto está muy cerca de Inglaterra. En toda esta zona de aquí hay salidas, entre unos 300 kilómetros de costa puede haber salidas. Es muy difícil para la policía francesa controlar todas las playas, es casi imposible, ¿no? Pero el problema es que Inglaterra está dando cientos de millones cada año a Francia para parar a estos inmigrantes, ¿no? Se está subcontratando el control migratorio a Francia para que no lleguen a Inglaterra, ¿no? Y se producen escenas como las que hemos visto en el vídeo, ¿no? Esta es una barca porque antes las personas que intentaban salir, los traficantes les daban la barca desmontada y durante la noche ellos, escondidos en las dunas o en los bosques, montaban la barca, la hinchaban y salían con la barca encima hasta la playa. El problema es que la policía llegaba, la pinchaba con un cuchillo y se acababa la salida, ¿no? Y ahora hicieron otro sistema, que es que montan las barcas en lugares súper escondidos y la barca va pasando por playas y va recogiendo a la gente que ha pagado el viaje, ¿no? Que se llaman como los barcas taxis, ¿no? Que te van recogiendo en diferentes puntos y luego salen hacia Inglaterra. Esta es una de las primeras salidas que hice de noche porque salen muy de madrugada, ¿no? Cuando intentan que la policía no les vea para evitar que les pare y les pinche la barca. Este grupo fue descubierto, ¿no? Por la policía y ya se fue hacia el campamento. Como ven, ¿no? Las playas militarizadas, ¿no? Se mezclan los antidisturbios durante el día con la gente que se va a la playa ahora en agosto. Las mismas playas que durante el día son utilizadas por turistas, durante la madrugada son utilizadas para cientos de personas para salir hacia Inglaterra. Estos gendarmes, ¿no? Que pararon a un grupo y a estos dos chicos que intentaban salir y escaparse de la policía, los detuvieron, pero luego los dejan y estas personas vuelven al campamento y lo vuelven a probar. Con el pago de 2.500 euros tú tienes derecho a 3 intentos de salida, porque puede ser que lo intentes y la barca no funcione el motor, o se estropea el motor en medio y tienen que volver, o si son rescatados por la Marina francesa y vuelven a Francia. Tienen 3 intentos con 2.500 euros, aunque ahora cuando volví en agosto alguno me dijo que pagaba 1.500 euros para subirse a una barca, ¿no? Que igual están haciendo unos precios más bajos. Como les dije, malviven en el campamento, con tiendas, aguantando el frío, la lluvia, ratas, ¿no? Niños malviviendo en estas condiciones. Estamos hablando, esto es Francia, en el norte de Francia, en Dunkerque, ¿no? Y cada semana va la policía a desmantelar el campamento y se producen situaciones como estas, ¿no? De agresiones a familias, niños llorando, ¿no? En la misma Europa, ¿no? Que nos ventamos de ser una Europa abierta, acogedora. Ha habido también varias muertes, ¿no? Intentando cruzar el canal, tanto intentando cruzar en camiones, escondiéndose en camiones frigoríficos, como por el Canal de la Mancha, ¿no? Ya desde que se empezaron a contar, más de 400 personas murieron. El año pasado 84, 14, como les he dicho antes, eran menores, y este año ya llevamos, solo en el Canal de la Mancha ya hay como 16 personas que han muerto ahogadas intentando llegar a Inglaterra. Este grupo de estas familias, como ven que van con niños y con todo, también fue descubierta por la policía y ya no intentó la salida. Y estas son las fotos que también se pueden ver algunas estas son de enero de este año, que también estuve en el canal en enero, que hacía mucho frío, el agua estaba congelada, niebla, ¿no? Como podéis ver. Encontré a personas de Vietnam y de todo este grupo. Estas personas eran de Vietnam, que habían hecho un largo camino para poder llegar hacia Inglaterra, ¿no? Porque no les dan el visado para poder ir de Vietnam directamente a Inglaterra, ¿no? Personas de Somalia, de Afganistán, de Irak, de Eritrea, de Etiopía. Este padre que llevaba a su hijo para que no se mojara, ¿no? hacia la barca, que venía de Somalia. Y este grupo aquí que estaba esperando que llegara la barca y miraba que no viniera la policía, ¿no? Con el miedo de que llegara la policía y les estropeara la salida. Finalmente apareció entre la niebla la barca y las personas subieron sin ningún problema y salieron en dirección a Inglaterra. Una vez llegan a
a medio camino en la línea marítima de frontera, ya está esperando los barcos de rescate inglés, ya lo tienen muy controlado. Los barcos de rescate ingleses son muy buenos, ya saben todas las barcas que salen, ya casi tienen material para ver de una costa a otra, ¿no? Y hoy en día con la tecnología que hay y con los prismáticos que hay, los teleobjetivos, pueden ver cómo sale una barca desde las playas de Francia, ¿no? Pero se les recoge en el mar y luego Inglaterra los lleva a los puertos de Dover y una vez ahí los distribuye en hoteles esperando la petición de asilo, ¿no? Y hoy he podido ver, justo ayer hubo manifestaciones en diferentes ciudades de Inglaterra de la ultraderecha protestando en los hoteles de por qué los inmigrantes estaban en hoteles acogidos y que tenían que echarlos a todos, ¿no? Y estas son fotos de este 6 de agosto pasado, ¿no? Como podéis ver, el grupo de 80 personas, la policía no lo puede parar, van aquí con porras, pero es imposible, una playa muy ancha, es imposible controlar toda esta playa, como podéis ver con el bote de gases lacrimógenos, con balas de goma, ¿no? Preparados como si fuera, ¿no? Y ¿no? El pobre padre con su hijo que viajan solos. Y descubrimos en una foto de un compañero de AFP que trabaja allí, que hizo una foto el 26 de julio y también salía. O sea, era el segundo intento que sepamos que probara de salida. Y tampoco pudo subir porque la policía tampoco le dejó. Aquí ven el padre discutiendo, ¿no? El pobre niño llorando de cómo hemos llegado a esta cosa surrealista, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Que no queremos que entren, pero tampoco estamos dejando que salgan, ¿no? A causa de que Inglaterra está pagando a Europa para que no salgan, ¿no? Ya ven, ¿no? 8 o 9 policías de aquí para un pobre padre con su hijo, que es al único que pudieron parar, se fueron todos contra él, ¿no? Porque a los otros no pudieron pararlos, pues vamos a por el pobre padre con el niño, ¿no? Aquí ven, ¿no? Llegó la barca y la gente va subiendo. Y la policía se queda mirando, ¿no? Que ahora vi un reportaje de la BBC también que se quejaba, ¿no? De que la policía francesa no hace nada, ¿no? Pero ¿qué van a hacer, no? Yo también lo entiendo, ¿no? Francia tiene ahí a 2.000 personas en bosques escondidas, salen 500, pero llegan 500 más. Yo, si fuera el gobierno francés, también haría un poco, ¿no? Que salgan, ¿no? Porque me estoy sacando un problema. Pero por otra parte estoy recibiendo dinero para pararlos. Es un papel muy complicado. Aquí estas personas, estas familias, ¿no? Que no llegaron a la barca porque la barca estaba muy lejos y decidieron no ir hacia la barca y volverlo a intentar otro día. Y estas fotos son del 9 de agosto, que volvió a haber otra salida en la misma playa donde estuve. Esto me iba cada mañana a las 4 de la mañana a la playa y a esperar a ver si había salidas, ¿no? Y este agosto, el 6 de agosto y el 9 de agosto, hubieron 2 salidas en esa playa donde estaba, ¿no? Pues esto eran las 5 de la mañana, ya de oscuro, que el grupo ya empezaba a salir de la duna del bosque escondidos y la policía ya estaba controlando, los vio y los perseguía con un 4x4 con estos focos, ¿no? Intentaron que el grupo saliera del agua, pero no lo consiguieron, se metieron todos en el agua porque saben que así la policía ya no entra y ya no les molesta. Como veis, ¿no? Familias, padres con niños, algunos sin chalecos. Y aquí esperando que la gente vaya subiendo a la barca, que veis aquí a la izquierda, y al fondo el barco de rescate francés que va mirando, no actúa, solo actúa si hay un problema con la barca. Los barcos de rescate franceses acompañan a las barcas por si hay un problema hasta justo a la línea marítima inglesa y una vez allí los ingleses le recogen. Aquí también 2 familias, como ven, ¿no? Con los bebés encima, sin chalecos, desesperados. Este me lo vamos a pasar. Estos son fotos del cementerio del Tarajal, en Fuerteventura, de los primeros migrantes que encontraron en una playa muertos, ¿no? Y como en 2001, ¿no? Ahora ya migrante número 1, número 2, número 3, ¿no? Son números al final, ¿no? Muchas personas que no sabemos ni sus nombres, muchas personas que están esperando la llamada de su familia pero que no responden y algunas están enterradas aquí y ni lo saben sus familias, ¿no?
Y esto un poco quería reflejar cómo tratamos a estas personas, ¿no? Que los tratamos que al final como si fueran números. Han muerto 10.400 personas que murieron el año pasado intentando llegar a Canarias en la ruta canaria, que han muerto desaparecido. 10.400 personas. Tampoco se ha hecho un gran clataquismo en la prensa. Si hubiera sido una barca con 17 abuelas inglesas, seguro que hubiera salido, con mucho respeto para las abuelas inglesas, pero que estoy seguro que hubiera salido una noticia internacional. En cambio, mueren 10.000. Y es lo que decía, lo hemos normalizado. Convivimos cada día con muertes, ¿no?, de migrantes, convivimos cada día en la televisión con estas imágenes y al final se normaliza. Bueno, mira, más muertos, ¿no? Lo encontramos, ya lo encontramos normal, ¿no? Ya, ¿no? Lo que les decía, ¿no? 10.400 personas, según la ONG Caminando Fronteras, murieron o desaparecieron en la ruta canaria. Y este es un trabajo que me fui a hacer a las costas de Senegal, en Mobour, en Senegal, que hice un trabajo con la Asociación de Familiares de Muertos y Desaparecidos de Senegal, que lo lleva una mujer que perdió a su hijo en 2020 y a partir de ahí montó una asociación de familiares de víctimas de muertos y desaparecidos y me contactó con varias personas que habían perdido a familiares, como este chico que se llama Cheku, de 13-14 años, que había perdido a su hermano cuando intentaba llegar a Canarias en 2020. Su barca se perdió y no encontraron al cabo de unos días la barca con varios muertos y entre ellos uno de los muertos era su hermano. Fatou, de 13 años, Fatoumata, que perdió a su padre en un naufragio en el 2024, justo de las costas de Mobour. Mobour en esta zona es un barrio pesquero, la mayoría de personas viven de la pesca y sobreviven de lo que pescan. El problema es que está sucediendo ahora que tenemos muchos barcos internacionales, incluidos barcos españoles, que están explotando esa zona de mar, barcos chinos, barcos japoneses, barcos españoles, con grandes barcos de arrastre que se llevan la mayoría del pescado y los pescadores cuentan que antes tenían que salir a pocos kilómetros, ya pescaban y podían volver, ahora tienen que salir cada vez más lejos porque cada vez hay menos pescado a causa de todos estos barcos y buques grandiosos que se llevan toneladas y toneladas de pescado, ¿no? Y eso hace que muchas personas que vivían de la pesca pues ya no puedan vivir de la pesca. ¿Y qué deciden? Pues la barca que utilizaba para pescar, pues monto con unos amigos y intento llegar hacia Europa, ¿no? Y en este caso, esta chica que perdió a su padre y Farimata, que perdió a su marido, ¿no? Y tiene dos niños y ahora tiene que ocuparse de ella sola de esos niños, ¿no? O sea, tenía la esperanza de que su marido llegara a Europa para que su familia pudiera vivir bien y al final su marido murió y ahora se ha quedado sola cuidando a su familia, ¿no? Y esta mujer de 66 años que perdió a su hija intentó primero viajar con un visado, se fue a la embajada de Francia, pagó un dinero para pedir el visado, que luego si no te lo dan no te lo devuelven, si no te dan el visado el dinero tampoco lo ves. Le denegaron el visado como a la mayoría de personas que piden el visado en las embajadas de España y de Francia, si no eres de familia buena no te dejan viajar y pues no le quedó otra alternativa que viajar ilegalmente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Obligada a viajar en una patera y también murió en una barca que se perdió y encontraron los cadáveres también ahí como momificados y secos, ¿no? Ha habido casos de barcas que cuando intentan llegar a las Islas Canarias se pasan de rumbo y se pierden en el Atlántico y han encontrado barcas incluso en la costa de Brasil con los cuerpos momificados. Hace no mucho, hace varios meses, se encontró una barca en las costas de Brasil que se perdió y la barca quedó a la deriva y las corrientes, los vientos elíseos y las corrientes que van en esa zona acabaron llevando la barca y apareció una barca con varias personas muertas en las costas de Brasil que se dirigían a las Islas Canarias, ¿no? Y bueno, hasta aquí les dejo mi Instagram, mi web, por si quieren visitarla, se lo agradeceré mucho y muchas gracias por haberme escuchado. Y si tienen alguna pregunta...
Gracias. Sé que se queda mal el cuerpo, pero son cosas que tenemos que saber, ¿no? Y gracias por querer verlo, ¿no? Porque hay muchas personas que yo entiendo, que cada persona tiene sus problemas en su vida, en su familia, pero hay muchas personas que no quieren ver, ¿no? Que prefieren mirar hacia otro lado, ¿no? Se lo agradezco mucho que estén aquí y quieran verlo y compartirlo. Si hay alguien que tenga preguntas, responderemos. Ay. Hola. Buenas tardes. No se oye. Ahora mejor, sí. Mi nombre es Rafael Santaella, yo soy oriundo de Granada, tengo 80 años y aunque yo soy apóstata, pero siempre me pregunto qué hace la Iglesia Católica que tanto predica la caridad después de tantos siglos en estas tragedias tan terribles que pasan muy cerca de ellos porque están por todos sitios en Europa. Gracias. Bueno, sí, yo sé que en algunos lugares sí que están actuando. En la frontera de Francia con Italia hay una organización religiosa que está ayudando a estas personas. Yo sé que en algunos lugares, conozco el trabajo de jesuitas que en algunos lugares están dando educación y están haciendo talleres para personas que han llegado aquí, pero sí que yo creo que se tendría que hacer más, ¿no? Y más con el problema que tenemos ahora de todo este miedo y toda esta creciente de la ultraderecha que está utilizando esto como para ganar votos y crear odio contra personas, porque al final estamos hablando de personas, no etiquetas, ¿no? Son personas como nosotros, ¿no? Y que mi padre era de Andalucía, tuvo que emigrar a Cataluña, yo soy catalán porque mi padre se fue a Andalucía y conocí a mi madre que es catalana y yo nací ahí, pero tuvo que emigrar, ¿no? Yo soy fruto de la emigración de Andalucía de los años 60, que mi padre se moría de hambre en Andalucía y tuvo que emigrar como sus hermanos, toda la familia tuvo que irse de Andalucía, ¿no? Arratsaldeon. Yo quisiera preguntar, a ver si sabes o conoces, si las personas migrantes que llegan a tener éxito, entre muchas comillas, aquí en el capitalismo salvaje europeo, una vez que regularizan su situación, a ver si ellos trabajan la solidaridad y si se organizan para ayudar a sus hermanas. Sí, yo supongo que habrá de todo, ¿no? Porque también me han contado gente que ha estado en Estados Unidos, sudamericanos, ¿no? Que hay como cierto clasismo entre los primeros llegados y los segundos llegados, los terceros llegados, ¿no? Yo supongo que habrá de todo. Yo sé que en mi zona sí que hay gente de Ghana que trabaja en las fábricas, en las cárnicas, ¿no? Que ahí en mi zona todo se basa en el cerdo, que nos está contaminando todo de purines, pero bueno, como da dinero, pues todo el mundo calla. Y tenemos toda la mano de obra, es emigrante de subsahariana, ¿no? La mayoría de Ghana. Y sí que hay ciertos grupos que van ayudando a las personas que van llegando, ¿no? Supongo que habrá de todo, ¿no? Yo supongo que en las ciudades más grandes será más difícil, ¿no? En los pueblos pequeños hay como más contacto, pero yo sí que hay algunas coordinadoras y que se ayudan entre ellos. Aquí no sé si hay grupos, pero bueno, yo sé que en mi zona, en Cataluña, sí que conozco, en mi pueblo, sí que hay asociaciones de inmigrantes, de Ghana, de Mali, que se constituyen como asociación para ayudar también a sus compatriotas que van llegando, a ayudarles con situación de papeles, del padrón, de todo un poco, para orientarles. Pero como te dije, hablé con uno en la ruta del Darién, que está expuesto ahí, uno que volvía de Estados Unidos, ¿no? Me decía, es que claro, escuchaba hablar a unos compatriotas
en la calle y yo iba ahí y les decía, hola, ¿qué tal? ¿También sois de ecuatoriano? Y te decía, ¿what? ¿Qué es? Y te estaba escuchando hablar en español. O sea que también hay una cierta, ¿no? Los que llegan, como los inmigrantes que han votado a Trump ahora, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a votar a Trump, ¿no? Porque ya se sienten como un escalafón más, ¿no? O como los subsaharianos que me decían que en Marruecos les llamaban los africanos. Los de Marruecos les llaman los africanos a los negros. Dice, nos están llamando, pero si ellos también son africanos. Pero ya es otra clase, ¿no? Les llaman los africanos, ¿no? Estos son nosotros, no, nosotros somos de Marruecos y es otro estilo. Hola. Aquí. Hola, muchísimas gracias, enhorabuena por esos pedazos de fotos y la capacidad que has tenido de resumir realmente el tema de las rutas migratorias hacia Europa, ¿no? Y bueno, me siento, no sé cómo decirte, muy emocionada porque yo formo parte de un colectivo amplio que se llama Caravana Abriendo Fronteras, que desde hace años, desde que empezaron a llegar de manera más, no quiero utilizar términos masivos, empezó a llegar más gente de Siria, en el año 2016 intentamos llegar a puntos que llamamos calientes de vulneración de derechos humanos, ¿no? Este año, concretamente, yo no he podido ir, he hecho una parte pequeña, se ha ido a Calais, a esta zona. Con la Caravana Abriendo Fronteras. Con la Caravana Abriendo Fronteras. Bien. Y el año anterior estuvimos en la ruta de los Balcanes. Entonces, bueno, para mí ha sido, en primer lugar, decirte qué pedazo de fotos, tío. Porque eso, disculpa que te hable así, porque es impresionante. Y yo quería decir una cosa, ¿no? Me parece un trabajo fantástico. Respecto a lo que ha planteado la compañera. De la misma manera que, no quiero equipararlo, que el genocidio sigue, la solidaridad también, es fundamental dejar claro que en muchísimos lugares de este país y de toda Europa hay montones de pequeñas organizaciones que están trabajando porque no quieren esa Europa de necropolíticas y de fortaleza. Y yo creo que en nuestro país hay un tema súper importante de un trabajo fundamental de la gente migrante, principalmente de América Latina, que fue la iniciativa legislativa popular, la ILP de regularización, que está bloqueada en el Congreso, no quiero ya pasarme de rosca política, y que tuvo un papel fundamental, yo soy atea también, pero tuvo un papel fundamental Cáritas y la Iglesia Católica para convencer al Partido Popular. Sin eso no hubiera entrado. Entonces, hay sectores de la Iglesia Católica, yo soy de Madrid, la Iglesia de San Carlos Borromeo, hay un montón de gente que está haciendo trabajo, que han participado activamente contra todas las movilizaciones que ha habido y va a seguir viendo contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y que hay mucha solidaridad, pero que lamentablemente es mucho más mediático el malestar porque vende más que la solidaridad. Y creo que eso es importante, porque en Euskadi, concretamente en Euskal Herria, el colectivo, bueno, no sé cuál es la traducción, cuál sería en euskera, ¿no? O sea, Bienvenidos Refugiados está haciendo un trabajo impresionante, concretamente en el Bidasoa, que hemos estado en Irún hace nada. Entonces, es importante el tema de la esperanza. Se pueden hacer muchísimas cosas y hay muchísima gente haciendo cosas. Y yo creo que, por ejemplo, una foto fantástica que tienes, pequeña, simple, ¿no? De esa puerta abierta en el muro, me parece que es eso. Podemos abrir el muro, los muros también se pueden abrir, se pueden saltar y gracias. Muchas gracias. Sí, es lo que decías, en todas las fronteras he encontrado personas de a pie, ¿no? Vecinos, vecinas que se organizan, que dejan cargar el móvil, que les dan agua, que les lavan la ropa. El simple hecho de poder lavar la ropa ya te da más dignidad, ¿no? No ir sucio por la calle. Muchas, no, es verdad. En España también se está haciendo mucho trabajo, ¿no? Como dijiste, en la iglesia de San Carlos Borromeo, que es una iglesia muy importante en este aspecto, ¿no? Que lucha mucho por el derecho de los inmigrantes. Hizo mucha campaña cuando hubo las muertes de Melilla, ¿no? Muy activistas en este aspecto. Y es eso, el problema es que tiene más voz. Lo otro, se le da más voz al grito
del incompetente, del inculto, que no a todas esas buenas acciones que hay centenares de personas que están con un pequeño grano de arena, están haciendo muchas cosas, ¿no? Y sobre las fotos que me decías, muchas gracias por lo de las fotos. Yo quería decir esto, ¿no? Yo creo que la fotografía, este tipo de fotografía, tiene un gran poder de concienciación, ¿no? Puede concienciar mucho. Yo no pretendo cambiar el mundo, porque a veces me dicen, no, es que los fotógrafos queréis cambiar el mundo con una foto. No, yo lo que me interesa es concienciar e intentar que algunas mentes hagan clic, ¿no? Y eso se puede demostrar si algunos de ustedes han visto la película Mediterráneo, donde se habla del Open Arms. ¿Qué le pasó al señor Oscar Camps cuando estaba cenando un día? Vio en la tele, vio la foto de Leyland, que todos hemos visto, la foto del niño muerto en la playa de Turquía. Y esa foto fue la que le hizo, esto sale en la película, fue la que le hizo moverse, levantarse de la silla que estaba trabajando en Barcelona como socorrista, irse a Lesbos y empezó, y ahora tiene una organización que mueve millones en ayudas y ha rescatado a miles de personas en el Mediterráneo, solo por ver la foto, porque esto sale en la película. Luego está el documental Astral que hizo Jordi Évole, que habla sobre el otro barco que tiene el Open Arms de rescate. Este barco era de un señor rico que explica en el documental que justo que vio una foto que ganó uno de los premios GoPress Photo, que una foto en picado, que se ve una patera desde arriba, hecha una foto así desde un helicóptero, desde un avión, que está llena, que no caben mucha gente, y sale en el documental que este señor dice que cuando vio la foto le hizo reflexionar y decir, yo tengo un barco que solo utilizo 15 días al año para irme a pasear por el Mediterráneo y tomarme 4 martinis y hacerme el chulo. Y dije, le cambió la mente y donó el barco, pensó, puedo donar este barco para ayudar a la ONG y que este barco sirva para rescatar a personas. Otro caso de una abuela que fue desahuciada y salió una foto de una abuela llorando en el periódico que se la estaban desahuciando. Al cabo de pocos minutos tuvo la solidaridad del Rayo Vallecano, era una mujer de Madrid, que le consiguió otra vivienda, ¿no? Y eso, innumerables casos de compañeros periodistas que me han contado que después de publicar una historia de una niña en África que quería estudiar en la universidad pero que no podía, recibían la llamada de un señor que no quería dar ni el nombre, un señor que debía tener dinero, que no quería dar su nombre, pero que dijo, yo quiero pagarle a la universidad a esta niña, ¿no? O sea, para esto yo creo que sirve, ¿no? Para cambiar conciencias y para que algunas personas reaccionen y actúen, ¿no? Sea pagando los estudios a esta niña o sea levantándote de la silla para ir a salvar personas como hizo el Oscar Camps de Open Arms, ¿no? Yo creo que la fotografía tiene ese poder de concienciar y a mí es lo que me gusta de este trabajo también, ¿no? Sí, en 2020 publicaste un libro negro. ¿Tienes pensado publicar otro? Porque si puedo, sí. Estas fotos en la prensa no suelen salir. No, si puedo, sí. Lo que pasa es que este libro lo dice. Bueno, ya os apuntaros mi de eso porque voy a hacer un crowdfunding de nuevo. Y porque lo saqué con crowdfunding, ¿no? Con amigos, compañeros que colaboraron en el libro. Luego, cuando ya tuve una cierta cantidad, la editorial sí que le interesó, pero necesitas una cierta base económica para hacer el libro, para que luego una editorial te lo haga, ¿no? Y más como una editorial como Blume, ¿no? Que es una editorial que trabaja muy bien con fotógrafos. Era una editorial que yo cuando empezaba soñaba siempre en publicar un libro ahí, porque publicaban libros de Cristina García Rodero, de Gervasio Sánchez, para mí ídolos de la fotografía, ¿no? Y para mí fue siempre un sueño poder publicar un libro ahí en Blume y finalmente lo conseguí. Y si puedo, sí. Lo que pasa que lo intentaré. Pero este libro lo puedes encontrar en la página web de Blume, puedes comprarlo si queréis, solo vale 30 euros. Y es así de grueso, o sea que... Voy a hacer una foto porque si no mi familia no se lo cree cuando se lo cuento.
Les digo, voy a hacer charlas ahí, había mucha gente, no se lo creen, no se lo creen. Y así tengo. Muchas Gracias. Buenas tardes, enhorabuena por la charla. Ay. Quiero felicitar también a las compañeras que están haciendo lenguaje de signos, que me parece maravilloso, o sea, que esto sí es inclusión, o sea, este tipo de cosas son súper importantes. Quiero preguntarte sobre la masacre de Tarajal y la lucha que continúa por obtener justicia 10 años después. No sé, ¿qué opinas o qué? Sí, esto habría que tener una justicia. El problema ya sabemos que la justicia, como decía, ¿no?, Galeano, solo muerde, es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil que alguien pague por todas esas muertes, que aún no sabemos cuántas personas murieron, ¿no? Se habla de 20 y pico, 30, pero tampoco se sabe porque tampoco hay cifras oficiales. Como dije, Marruecos muchas veces ha matado a personas a palos y se han escondido los cadáveres. Esto me lo explicaban gente de la montaña del Gurugú, donde estaban ahí escondidos antes de saltar la valla, ¿no? Que muchas veces había gente que había muerto y se habían escondido los cadáveres, ¿no? Los entierran en cualquier hoyo. Yo creo que va a ser muy difícil, como siempre ha pasado, ¿no?, con las autoridades, siempre tienen carta blanca, dirán que fue una tragedia, ¿no?, como ya están diciendo, o que fue una tragedia, fue un cúmulo de fatalidades, ¿no?, consecuencias, ¿no?, pero yo creo que nadie va a pagar finalmente por eso, ¿no?, nadie, porque son personas pobres, son personas que no les interesa a nadie. Si fueran personas con poder o con dinero, supongo que sería diferente. Sí, hola. Hola. Quería preguntarte que a ver cómo eres tú capaz de inmunizarte cada vez que vas a ver todas las miserias. Uno. Sabes que vas a ver todas las miserias que puede. Sí, no. Sí. A veces lo comento también con la familia, ¿no? Llevas tanto tiempo con este tema que también a veces pienso de cambiar el tema porque, quieras o no, tú te vas llevando todas las historias, todo lo que ves, ¿no? Pero creo que forma parte del trabajo, ¿no? No quiero compararme con los bomberos ni con los médicos, pero con situaciones difíciles, que encuentran muertos, ¿no?, que con situaciones duras. Yo creo que esto también forma parte del trabajo, hay que saber sobrellevarlo. También está la parte del psiquiatra, ¿no?, que puedes ir ¿no?, que también te ayuda a sacar todo lo que llevas. Pero bueno, es una carga que comporta este trabajo. Evidentemente tú sabes que vas a ver personas que lo están pasando muy mal, que les vas a hacer una foto. La mayoría de personas, muchas primero intento hablar, ¿no?, siempre que se puede, y les explico quién soy y lo que voy a hacer, ¿no?, con intentar tener un respeto. Pero sí que hay muchas historias y muchas personas que tienes en la cabeza y en la mente y siempre pensando cómo habrá acabado esa persona, dónde estará, si habrá encontrado a su familia, como un pobre chaval de Afganistán que me encontré en Ceuta solo, que los traficantes lo habían dejado en Ceuta diciéndole que ya estaba en Europa, pero lo habían dejado en Ceuta, que aún no había llegado bien a la península, y me dijo que en media ruta los traficantes lo separaron de su madre y de su hermana, y que él no sabía dónde estaban ni su madre ni su hermana. O sea, estaba tirado en Ceuta, no sabía ni dónde estaban ni su madre ni su hermana, no tenía ninguna manera de comunicarse con ellas, ¿no? Y siempre pienso la desesperación, ¿no?, que tienes que tener si me pasara esto a mí, de no saber dónde está mi madre y mi hermana, ¿no?, de que nos han separado en la ruta los traficantes, ¿no? Tiene que ser muy duro. Y aparte de otras historias, ¿no?, de personas que han hecho la ruta, uno que me encontré en Irak, que hizo toda la ruta, perdió a dos hijos en Lesbos en un naufragio, continuó la ruta hacia Alemania. Llegó a Alemania, vio que no era lo que esperaba, no consiguió lo que quería y se volvió a Irak. O sea, que hizo el viaje para nada. Y además, durante ese viaje perdió a dos hijos, ¿no?
como tiene que estar esa persona, ¿no? Pensando qué decisión tomé, por qué hice eso. Evidentemente sí que vas pensando en todas esas historias, pero se sobrelleva como se puede también. Hola, buenas tardes. Buenas. Ahí me da la impresión que vas a tener que poner otro punto rojo en Baleares, ¿no? Sí, bueno, ya está pasando desde hace años, sí, es un tema que tendría que... Sí, ahora ha repuntado mucho, ¿no? Han llegado muchas personas, ¿no? De la ruta de Argelia. Ese teóricamente es más seguro que porque no hay vallas y no... No, bueno, claro, es cruzar el mar, pero también ha habido muertes en muchas personas de familias de Argelia. Yo sigo a un chico en Instagram que perdió a su hermana en la ruta de Argelia y aún no sabe dónde está. Él piensa que llegó, pero la barca se hundió y hay muchas... No, eso es, hace tiempo que ya pasa y ha habido también muchas muertes en esa ruta de Argelia hacia Menorca, que era una ruta antigua que ya se hacía antes. Incluso los españoles, cuando se fueron en la guerra, también utilizaban la ruta al revés, desde Mallorca hacia Argelia. O sea que en la guerra civil muchos también se fueron utilizando esa ruta, pero al revés, ¿no? Pero sí que yo creo que también ha habido un repunte, yo creo que también es eso, ¿no? Como hay mucho control en una zona, pues se deriva a otra y hay más salidas desde este punto que no está tan controlado. Igual han aprovechado que esta zona no estaba tan controlada y como ven que llegan, pues salen más, ¿no? Es eso como un efecto llamada, entre comillas, de que si vemos que la barca ha llegado ya, pues vamos a salir otra, ¿no? Vale, gracias. Gracias. No, decir que en los noticiarios de hoy, en la televisión, en otro contexto ya más violento, de que te mueves tú, han muerto 5 fotógrafos. Sí. 5 fotógrafos esta noche o ayer, hoy salió la noticia. Bueno, han sido asesinados. Bueno, perdón. Gracias, sí, no, bueno, ya llevamos, ¿no? 200 y pico periodistas, no sé cuántos llevan ya. Sí, muertos o asesinados en esta guerra, ¿no? También es un tema que no comprendo como sociedad, de que no estamos haciendo algo más, ¿no? Cómo no estamos presionando como sociedad a nuestros líderes, ¿no? Que no son tan líderes por lo que vemos. Sí, además ha sido un tipo de emboscada, porque primero le han pegado a uno y han esperado a que vayan a ayudarle a los otros. Y cuando estaban todos, se lanza otro misil, ¡pum!, y han pillado a todos. Barbaridades, sí, como estamos viendo cada día, cosas inhumanas. Está pensado ya para hacer el mayor daño posible. Sí, también utilizaban drones con el sonido de bebés para que la gente se alegrara a ver qué era y luego los masacraban. Hola, buenas. Muchas gracias, Sergi, por la conferencia. Al principio de la conferencia has mencionado un poco cómo Alemania abrió sus puertas a los inmigrantes hace unos 10 años, si no me equivoco, ¿no? 2015 has dicho. ¿Cómo? Perdón, que no te he entendido. Perdón, otra vez puedes decir. Sobre Alemania, que sí, al principio de la conferencia has hablado sobre que sí. Alemania abrió sus puertas a los inmigrantes. Como sabrás, el país está atravesando una crisis migratoria ahora mismo. ¿Puedes hablar un poco sobre ello? Comentar un poco la situación. Bueno, ¿en el que te refieres a Alemania? Sí, Alemania. Bueno, esto sucedió en 2015 cuando estaba Merkel, ¿no? Que yo creo que fue en principio un poco inteligente y aceptó a 1 millón de refugiados, ¿no? Hasta que dijo basta y luego ya se fueron cerrando todas las fronteras, ¿no? Como un efecto dominó y ya se cerraron todas, ¿no? Claro, Alemania tenemos que pensar que tiene una población muy vieja también, ¿no? Necesita gente joven para trabajar y para hacer los trabajos. Yo creo que fue una política inteligente de dejar entrar a estas personas, que la mayoría venían preparadas, ¿no? Gente con estudios y con profesiones, ¿no? de todo tipo. Evidentemente ahora el problema yo creo que también es ese, ¿no? De la subida de la ultraderecha en todos los lugares, ¿no? Y cómo se utiliza el odio y el miedo de las personas, ¿no? Que las personas tenemos miedo a lo desconocido, a lo nuevo, ¿no?
Y yo creo que es esto lo que está pasando en Alemania, como está pasando en toda Europa, ¿no? Que está subiendo la ultraderecha, esta gente son muy activos en las redes. También me preocupa mucho, en Cataluña salió ahora una encuesta que la mayoría de jóvenes también están pensando en votar a la ultraderecha catalana, ¿no? Que va a subir mucho en Cataluña la ultraderecha catalana, porque también tenemos ultraderecha en Cataluña. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque los mensajes por las redes van muy rápidos, ¿no? Los bulos, y la mayoría de jóvenes, bueno, y mayores también, no contrastan mucho las noticias que les llegan, o porque esto sale en Facebook, porque sale en Facebook ya es verdad, ¿no? O porque me lo ha enviado mi amigo Pepe, y mi amigo Pepe dice siempre la verdad, ¿no? Esto es muy fácil caer, ¿no? Son muy activos en las redes, en mensajes ¿no? Mensajes que van calando en la población joven, y que me preocupa mucho todo lo que está sucediendo en Alemania, ¿no? De la subida del otro día, pero que creo que es generalizada en toda Europa, ¿no? Creo que ese es el problema que está teniendo Alemania y está teniendo Europa, porque estamos viendo que en Austria también la ultraderecha, aquí ya veremos lo que va a pasar, seguramente también van a acceder al gobierno dentro de unos años, y vamos a prepararnos para ver lo que sucede, ¿no? En Valencia tengo compañeros que trabajan en ONGs y han notado que desde que el PP con Vox están ahí en Valencia, pues se les ha recortado muchas ayudas que antes tenían, ¿no? Y se están dando a toros, por ejemplo. Y ese es el gran problema, ¿no? Tener a personas que gobiernan con este tipo de políticas. Ahí, creo. Ahí abajo. Buenas tardes y muchas gracias por tu trabajo. Mira, yo quería preguntarte, que también me he quedado esta mañana con la copla, todas estas familias, estas personas que tú vas conociendo en todo este trabajo que haces, luego tienes con ellos un seguimiento, sabes cómo les ha ido, cuándo han llegado, porque me recuerdo que Gervasio solía contar que él sí lo hacía. Entonces me gustaría saber si tú también lo puedes hacer y si se puede hacer, ¿vale? Gracias. Sí, con algunas he seguido contacto, hoy en día es más fácil, ¿no? A través de las redes, ¿no? También tengo algunos conocidos que encontré en Melilla, que están en París, han trabajado, ya tienen papeles, otros en Alemania, algunos de estos refugiados en Alemania, sí, que han conseguido establecerse, algunos que no se han establecido bien, que les ha costado, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Que hay gente que le ha ido bien y se han podido establecer en el país, y otras personas que no les ha ido tan bien han tenido que ir probando en diferentes países, ¿no? Porque igual en un país no te dan la solicitud de asilo, si en Francia no te lo dan, luego se mueven y se van a Bélgica y lo prueban en Bélgica. Si en Bélgica no te dan la solicitud de asilo, luego se van a otro país y lo prueban, ¿no? Pero los que consiguen ya asilo en el primer país que llegan y que quieren, pues la mayoría ya están asentados y a la mayoría les va más o menos bien, ¿no? Tienen un trabajo y tienen una vida normal, digamos, entre comillas. También hay otra parte, ¿no? Que a veces veo también, bueno, como se hacía antes, ¿no? Como los inmigrantes españoles que cuando iban a Suiza no explicaban que dormían bajo puentes o de eso, explicaban mentiras, ¿no? Mamá, evidentemente, yo a mi madre tampoco le diría, mamá, estoy durmiendo bajo un puente. Le diría, estoy bien, estoy trabajando, ¿no? También hay esa parte de no querer ver que las cosas no... Has llegado a un país, no te está yendo bien, la gente se piensa que es muy rápido llegar y a conseguir todo. Y a veces he visto en mi pueblo gente haciéndose fotos delante de un coche que no es suyo para luego colgarlo en las redes, ¿no? Como para decir, o a la familia, ¿no? Pero yo lo entiendo, no lo juzgo, yo también lo haría. Evidentemente no querría preocupar a mi madre ni a mi padre, que estoy pasándolo mal, que duermo debajo de un plástico, nunca se lo diría.
Gracias, Sergi. Te quería preguntar, ¿qué imagen o qué titular te llevó a involucrarte en este tema años atrás? Bueno, esto empezó todo en un breve, en un periódico. Yo estaba tomando el café en el año 2004, en el bar de siempre, de mi barrio, pasando el periódico, veo un breve que ponía inmigrantes saltan la valla de Melilla, ¿no? Un breve así, una noticia. Y yo no sabía que había una valla, me chocó y al cabo de una semana, con el poco dinero que tenía y con 12 carretes que tenía, porque antes disparábamos en carretes, lo que ahora se llama analógico, ¿no? Antes le llamábamos los carretes, los negativos. Y me fui con 12 carretes, el poco dinero que tenía, no sabía qué había y me fui hacia Melilla porque me chocó, ¿no? Y un breve en un periódico se convirtió en un trabajo de 10 años, ¿no? O sea que para mí a veces las historias también están en lo que son noticias breves, ¿no? Que a las que no se les da importancia, ¿no? Evidentemente luego cuando hay saltos masivos, que se les decía, o la de, ¿no? A veces cómo se utilizan estas palabras, ¿no? Tenemos que tener cuidado cómo utilizan las palabras avalancha de inmigrantes, ¿no? Asalto. Un asalto ya es una palabra peyorativa, te están asaltando con algo, ¿no? Asalto de inmigrantes en la valla de Melilla, ¿no? En periódicos de Melilla, ya sabemos de qué lado, pero escupitajos con ébola desde lo alto de la valla. Un día publicó el diario de Melilla. Como si una persona con ébola podía llegar a la valla viva, ¿no? Eso es el problema, ¿no? De tener ¿no? Tenemos que vigilar mucho con el lenguaje. A veces nos están ya manipulando con ese tipo de lenguaje, ¿no? Sí, un tsunami de inmigrantes, a veces han dicho, ¿no? Un tsunami de inmigrantes asaltando la valla, ¿no? Sí, buenas tardes, Sergi. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Gracias por ilustrarnos, por este trabajo tan magnífico que has hecho. Quería preguntarte si puedes contarnos, si sabes algo, de quiénes son los traficantes, cómo se organizan, dónde va todo ese dinero de este turbio negocio, ¿no? Que debe ser muy lucrativo, si se sabe dónde va ese dinero, qué pasa con todo eso. Bueno, aquí hay diferentes... Bueno, para empezar, en la valla de Melilla no hay traficantes, porque los que saltan la valla son los que no tienen dinero, porque si tú tienes dinero puedes entrar escondido en un coche, o te pasan con una moto rápida, o te pasan en un barco, ¿no? Los que saltan la valla a veces, cuando estaba el ministro del Interior, el Fernández Díaz, ¿no? O ahora dicen las mafias de la valla de Melilla. Es que no hay mafias, porque esa gente, la que salta la valla, es la que salta la valla porque no tiene dinero para pagar a las mafias, porque solo tienes que saltar la valla. Luego las mafias, entre comillas, sí, las mafias están, pero por causa de esto, ¿no? De porque estas personas no pueden viajar, no pueden ir a una agencia de viajes como nosotros y comprarse un billete de avión, o porque los paran en el aeropuerto. En el caso del Canal de la Mancha sí que hay una mafia de Irak y de algunos países, pero porque fueron los primeros que empezaron a pasar. Los primeros que empezaron a pasar el Canal de la Mancha fueron amigos que dijeron, pero si Inglaterra está ahí mismo, lo vemos, pues vamos a comprar una barca y pasamos. Como empezó a funcionar esto, luego ya empezó el negocio. Ya hubo gente que ya está en Inglaterra afincada, que ya lleva el negocio desde Inglaterra en Francia, ¿no? Ya tiene a sus ayudantes en Francia que cobran, pero que a veces también se untan a policías, ¿no? Y a funcionarios, porque a veces si salen es porque también se ha pagado a policías y a funcionarios, ¿no? Como en Marruecos. Hubo un caso, bueno, traficantes, y es que a veces también hablan de los traficantes, pero cuando los gobiernos se intercambian personas a cambio de dinero, ¿qué son? Traficantes de personas también, ¿no? Cuando un gobierno dice te pago, cuando España dice te pago tantos millones a Senegal y te devuelvo a un avión de senegaleses, ¿qué es eso? Pago para transportar a personas, ¿no? En teoría, entre comillas, también podrían ser traficantes del gobierno, pero traficantes también, ¿no? Porque están, previo pago, están transportando a personas a otros países, ¿no? Sí que existen las mafias, evidentemente, algunas más duras, algunas más malas, como las de la ruta del Sáhara
Muchas mujeres son obligadas a prostituirse ya por una mafia que salen desde Nigeria, ya les controlan desde allí, ¿no? Les meten el miedo del vudú, como creen mucho en esto del vudú, que les harán daño a su familia y les obligan durante toda la ruta a prostituirse. Muchas mujeres que hacen la ruta incluso de Sudamérica, también las que hacían la ruta hacia Estados Unidos y las que hacen la ruta del Sáhara hacia Marruecos y eso, muchas toman pastillas anticonceptivas porque saben que van a ser violadas o van a tener que, van a ser violadas para previo pago para poder pasar la frontera por la policía, ¿no? Yo estuve en la frontera de Mali con Argelia. Ya habían deportados de Argelia, que la policía de Argelia deportaba al desierto de Mali. Yo estuve ahí, había dos casas, los francófonos y los anglófonos, los que venían de países francófonos y anglófonos, y los anglófonos tenían chicas ahí que las obligaban a prostituirse. Y veía como cada día los militares de Argelia iban a la casa ahí a utilizar a las chicas, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Estas mafias que utilizan, aparte de hacerte pagar un billete, porque estos son mafias que te dicen, vale, para ir a Inglaterra tú me pagas 2.500, cuando en un barco, en un avión, te costaría 70 euros, ¿no? Es mucho más caro. Pero luego están las otras mafias que van explotando en el camino a estas mujeres, ¿no? Eso yo creo que es más grave, ¿no? Al final estas mafias, que eso tú pagas un billete más caro, son la consecuencia de que no puedes hacerlo de otra forma, pero ya aprovecharse de personas, obligándolas a prostituir, una vez llegan aquí también se continúan prostituyendo, obligadas a tener que pagar el viaje, ¿no? Que les doblan el precio del viaje y nunca acaban pagando la deuda, prostitutas que vemos en las Ramblas de Barcelona, en Madrid, ¿no? Que proceden la mayoría de Nigeria. Cada 2 por 3 en Cataluña desarticulan bandas de estas, ¿no? de nigerianos que obligan a prostituir a mujeres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Aquí. Vale. Has hablado de Melilla y quería deciros un poco que yo hice la mili, el servicio militar, hace 66 años. ¿En Melilla? Y no había vallas, no había nada. No había nada antes. Arriba en Cabrerizas Altas había una prisión militar abandonada y justo detrás estaba la frontera, que era una alambrada en el suelo pisada. Sí, he visto algunas fotos, me mostraron algunas fotos ahí de que solo era una pequeña alambrada con el típico... Eso, a título informativo, porque parece ser que de aquella época... Sí, empezaron en los 90, creo, a construir la valla, cuando vieron que empezaba a llegar gente, que esa ruta se empezó a utilizar para llegar a Melilla, y a partir de ahí se puso una valla de 3 metros, luego otra, y ha ido creciendo ya cada vez más. Sí. Eso, nada más. Gracias. Y yo me atrevería a decir, ahora estamos viendo, bueno, durante que se ha quemado ciertas... Por interés de unos ganaderos, por lo que sea, se puede quemar, ¿no? O sea, se ha quemado. Y yo te pregunto, ¿qué hace, por ejemplo, qué interés tienen los jóvenes en votar a la ultraderecha? Porque... O interés no creo, yo creo que les engañan, caen en sus redes, ¿no? Yo creo que, bueno, como ven que todo lo otro también es un caos, a veces es el voto de castigo, ¿no? Como dices, como este no me gusta y este tampoco, pues voto a este que aún no sé qué ha hecho, ¿no? Pero cuando lleguen ya veremos lo que hacen, sí, sí. Cuando lleguen y gobiernen, yo creo que les pasará como a los inmigrantes que votaron a Trump y ahora les están deportando, ¿no? Que se darán cuenta que se equivocaron bastante en su voto, ¿no? Sí, sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le damos un aplauso a Sergi. Muchas gracias. Beno, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik, eta ere Sergiri emandako hitzaldiagatik eta emandako erantzun guztiengatik. Gogoratu orain gaueko 9:30 Florida Zinema aretoetan, Jo Kapitan filma eskainiko dugula,
Enballe Gil hizlariarekin. Bera, Dakarrekoa da jatorriz, eta migratzaileek jasaten dituzten goraberen inguruan mintzatuko zaigu pelikula amaitzean. Bueno, muchas gracias a Sergi, tanto por su conferencia como por la amplitud de las respuestas que ha dado a las preguntas que se le han formulado. Os recordamos que en un rato a las 9:30 continuamos en los cines Florida, donde se proyectará la película Yo Capitán, que contará con la presencia de Enballe Gil, que es originario de Dakar y nos hablará de la odisea de las personas migrantes. Eskerrik asko, buenas noches.